Corría el año 1944 y las fuerzas de Hitler en el frente oriental estaban siendo repelidas hacia la frontera alemana. Pero Alemania no sabía aún que estaba a punto de enfrentarse a una nueva amenaza. En el oeste, las fuerzas aliadas habían estado preparando durante meses la apertura de un nuevo frente en el noroeste de Francia. El entrenamiento de las fuerzas ya estaba en la fase final. Hitler lo había estado esperando desde hacía tiempo. Su problema era saber dónde y cuándo tendría lugar. El escenario estaba a punto para uno de los mayores acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial, el Día D, el desembarco aliado a lo largo de la costa francesa de Normandía. Desde los primeros años de la guerra, el primer ministro británico Winston Churchill estaba convencido de que en algún momento sería necesaria una invasión aliada de Europa del Norte. La única cuestión era cuándo, dónde y cómo. Para probar el desembarco, las fuerzas británicas ya habían realizado una serie de operaciones de entrenamiento. En diciembre de 1941, comandos británicos tomaban por asalto las islas Vaxo, a la altura de la costa de Noruega, cuando el país estaba ocupado por los nazis. Se trataba de un intento de explorar las defensas alemanas y de retener a las tropas de Hitler en el norte. Antes de retirarse, los comandos volaron una fábrica de aceite de pescado y las defensas costeras. Ocho meses después, tropas canadienses y británicas fueron enviadas para llevar a cabo un asalto aún más ambicioso al puerto francés de Dieppe. Esta operación también había sido planeada para explorar las defensas alemanas y proporcionar experiencia en combate a los canadienses. Pero la operación resultó ser un desastre para los aliados. En cuanto las lanchas de desembarco se acercaron a la playa principal, fueron recibidas por el fuego fulminante del enemigo. Las tropas que consiguieron llegar a la orilla fueron inmovilizadas nada más desembarcar. Detrás de estas, los tanques de apoyo se quedaron atascados en la playa de Guijarros. Algunos soldados consiguieron escalar el dique. Más de 3.000 soldados aliados murieron o fueron hechos prisioneros. Gran Bretaña había aprendido una lección importante: no intentar jamás un asalto directo a un puerto ocupado por los alemanes. Y lo que era más importante, las autoridades militares británicas sabían ahora, tras el desastre de Dieppe, que nunca conseguirían tener éxito en un desembarco así. Churchill se dio cuenta de que cualquier invasión de Europa occidental requeriría de una cuidadosa planificación y del apoyo de Estados Unidos. En una conferencia de los aliados en Washington, en abril de 1943, Churchill y el presidente de Estados Unidos, Franklin Roosevelt, fijaron finalmente una fecha. El día D, Operación Overlord, tal como se denominó formalmente la invasión de Francia por mar, tendría lugar en el verano de 1944. Pero cuando llegara el momento, los alemanes estarían preparados. Desde el invierno de 1941 habían estado construyendo el Muro del Atlántico. Se trataba de una serie imponente de fortificaciones construidas a lo largo de la costa europea, desde Dinamarca hasta la frontera española.
Los emplazamientos de los cañones estaban situados en las posibles ubicaciones de desembarco. Las playas habían sido minadas y cubiertas con alambradas de espino. Se habían construido numerosos obstáculos en lugares estratégicos con objeto de bloquear las lanchas de desembarco. Hitler se había jactado diciendo: «Soy el mayor constructor de fortificaciones de todos los tiempos». En el verano de 1942, tras el ataque aliado a Dieppe, las obras en el muro del Atlántico se habían intensificado. Hitler había ordenado también un incremento en el número de soldados en la región. El comandante primero alemán en el oeste, el mariscal de campo Gerd von Rundstedt, había recibido 15 divisiones adicionales. Pero la costa occidental de Europa se extendía a lo largo de unos 3.200 kilómetros. Von Rundstedt no disponía de la cantidad de hombres necesaria para proteger toda esta extensión. Se enfrentaba a una decisión difícil. ¿Dónde debía situar sus fuerzas ya extendidas al máximo para maximizar su efecto? La cuestión generó enconadas discusiones entre los dirigentes alemanes. Von Rundstedt propuso mantener una amplia fuerza de Panzers en reserva al noroeste de París. Así podría enviarla en caso de una eventual invasión en cuanto tuviese noticia de esta. Pero el enormemente respetado mariscal de campo Erwin Rommel, comandante de las tropas que cubrían el sector que se extendía desde Holanda a lo largo de la costa francesa hasta el Loira, tenía otro punto de vista. Le inquietaba el poder aéreo aliado. Rommel había visto actuar a la aviación cuando combatía a los británicos en el norte de África y le había causado una profunda impresión. Le preocupaba el hecho de que cualquier contraataque generalizado fuese rápidamente desarticulado por los aviones aliados mucho antes de poder entrar en acción. Rommel había inspeccionado el muro del Atlántico de Hitler y había encontrado que presentaba muchas deficiencias. Esto le había llevado a la conclusión de que el mejor lugar para situar los Panzers era lo más cerca posible de los lugares de desembarco más probables. De este modo, una invasión podría ser repelida inmediatamente antes de que el enemigo consiguiera establecer cabezas de puente. Hitler había transigido. A von Rundstedt se le había asignado una pequeña fuerza que podía mantener en reserva, aunque sería el propio Hitler quien tendría la última palabra respecto a cuándo ésta debería intervenir. El resto de las tropas suplementarias había sido dispersado a lo largo de toda la costa atlántica, de acuerdo con los deseos de Rommel. Resultaría ser la peor de todas las soluciones posibles. No había ni suficientes reservas ni suficientes tropas cerca de la costa. Pero en el otoño de 1943 nada de todo esto era tan evidente. En Gran Bretaña, los estrategas aliados estaban intentando resolver por su parte el problema de la ubicación, es decir, ¿cuál sería el mejor lugar para desembarcar? El jefe del Estado Mayor de Planificación, el general Frederick Morgan, comprendió enseguida que había dos opciones muy claras: el paso de Calais y Normandía. La del paso de Calais era claramente la favorita. Representaba la vía más corta para cruzar el mar y ofrecía la vía directa hacia Alemania. Pero también era la ruta más obvia, y Morgan estaba seguro de que los alemanes estarían esperando allí. Así pues, decidió cogerlos con el pie cambiado y desembarcaría en Normandía. Era el comienzo de una empresa enorme y arriesgada de la que iba a depender la suerte de centenares de miles de soldados.